Se cumplen 2 años de guerra en Ucrania, aunque se cumplen también 10 años de guerra y violencia en Ucrania. Justo comenzó en el 2014, en febrero, justo en febrero. Vamos a recapitular y hablar de muchas cosas de mucha profundidad. Va a estar con nosotros Axier Amo-Izarra y este va a ser un buen programa para entender qué es lo que nos han contado, qué es lo que nos quieren contar y cuáles son las realidades. Soy Roberto de la Madrid, esto es Detrás de la Razón y estos que va a ver usted ahí son los episodios más dramáticos que ha visto la historia moderna vía streaming. Estas son las imágenes, comenzamos. Estas son tan solo algunas imágenes de la guerra. Escúchalas bien. Sí, escúchalas con su dolor, incertidumbre. O más aún, en tu mente. Por un momento imagina que estás ahí. No pienses, solo imagina.
El futuro parece sombrío en Ucrania. Escasez de soldados y municiones y dudas sobre más ayuda militar occidental. Las fuerzas ucranianas también se enfrentan a un enemigo ruso que tiene la iniciativa en el campo de batalla. 2 años después de que la invasión rusa a gran escala capturara casi 1/4 parte del país, está en juego todo para el gobierno de Zelensky. El ejército ucraniano está atrincherado, superado en armas y en número, frente a un oponente más poderoso. Aunque la guerra y el conflicto es viejo, por lo menos desde 2014, hace exactamente 2 años, el 24 de febrero de 2022, Putin lanzó lo que en ese entonces él llamó Operación Militar sobre Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Luego, aceptó que era una guerra. Era para defender a la población prorrusa de Donetsk y Lugansk que luchaban contra fuerzas ucranianas desde el 2014. Después, Putin dio la orden de invadir e internarse en territorio ucraniano, atacando la capital Kiev. Rusia dijo que Ucrania era gobernada por nazis y había que eliminar ese nazismo. El conflicto se dirime entre 2 comandantes en jefe, Vladimir Putin por el lado ruso y por el lado ucraniano Volodymyr Zelensky, con un apoyo gigantesco de la OTAN y Estados Unidos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando la invasión de Putin y exigiendo una retirada total de Rusia en marzo de 2022. Ucrania tenía 41 millones de habitantes. Hoy tiene 8 millones menos que han abandonado el país, y 8 más han sido desplazados internamente por la guerra. Aunque no hay claridad en los muertos civiles y militares de ambos bandos, las cifras sobrepasan los cientos de miles de fallecidos. Today, we're here to tell you that Europe will continue to stand at your ammunition, more air defenses, and more investment in Europe. They to say thanks for themselves. Your fight is. But ¿Sigue la guerra? ¿Por qué no hay ganador que termine de una buena vez con tanta muerte? Preguntemos.
Muchas gracias como siempre a toda la comunidad de Detrás de la Razón. Muchas gracias como siempre a todos ustedes que nos apoyan, sobre todo en estos últimos programas sobre la Franja de Gaza, que han sido limitados, censurados o incluso pues nos han llamado la atención el Departamento Legal de YouTube porque pues estamos hablando o publicando cosas que no convienen o son censurables, así nos dicen. Pero gracias a ustedes por protestar. Vamos directamente con Axier Amuzarra. Él pues es un gran analista que ha estado desde hace mucho en Detrás de la Razón y que es periodista, investigador, ha estado dentro incluso de la política, sabe bien cómo se manejan las cuestiones de la política, sabe bien cómo se manejan las cuestiones de la comunicación. Axier, qué gran placer saludarte, hace mucho que no te veíamos. Un abrazo antes que nada y esperemos que este 2024 pues te siga trayendo parabienes y éxitos. Un abrazo y pues preguntarte, 2 años de guerra en Ucrania, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Qué nos deja la humanidad? ¿Qué le deja al pueblo ruso? ¿Qué le deja al pueblo ucraniano? Y sobre todo, ¿qué le deja a todos nosotros? Adelante, te escuchamos con mucha atención. En este 2024 que para vosotros no ha podido comenzar de mejor forma que con ese sabor tan dulce y esos momentos tan dulces que estáis viviendo en estos momentos. Mi máxima enhorabuena. Y si quieres, bueno, centrándonos un poco ya en lo que es el ámbito periodístico, que es el que nos ha traído hoy hasta aquí, haciendo un balance de esos 2 años de guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, 2 años oficiales, pero bien como marcabas tú, hace más de una década que este conflicto ha estado latente, ¿no? Con sus más y sus menos, con sus grandes picos de violencia y también con sus grandes picos también de marcha diplomática, que en estos momentos ahora mismo pues la parte diplomática está totalmente abandonado, ha pasado a un plano totalmente singular y sin previo importancia, ¿no? Por así decirlo. 2 años de guerra y estamos viendo ahora cómo se está empezando a ver un poco lo que es la verdadera intrahistoria, ¿no? Que estamos viviendo de ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Por una parte, estamos viendo que el avance ruso ya es más notorio, es un avance además firme, potente, fuerte, lo que no ha sido a lo largo de estos tiempos, a los últimos años, por ejemplo, a los últimos meses, donde estamos viendo que la guerra se había enquistado, ¿no? en el frente, ¿no? En ese frente casi de trincheras, donde no se avanzaba metro a metro. Y claro, a mí hay una razón. ¿Por qué? Ni la primera potencia, Rusia en este caso, estaba fuerte, ni se creía lo que estaba pasando, porque intentaron hacer una guerra relámpago que luego se alargó, digamos, se planificó de erróneamente, ¿no? Y eso también, por ejemplo, hemos visto que ni el personal ni la técnica estaban bien preparadas y estaban todo a punto ni listo para llevar a cabo una operación de más larga duración. Y en la otra parte estamos viendo cómo Ucrania resistió, obviamente, por la ayuda externa, ¿no? Por la ayuda de los países amigos de Ucrania. Y una vez que ya el conflicto se ha enquistado, que el conflicto ha pasado a un segundo plano y que Ucrania ha mostrado también ser su verdadera cara, y en este caso quiero meter un poco, introducir el tema de la corrupción interna que lleva sufriendo Ucrania no desde ahora del gobierno de Zelensky, sino desde décadas, y estamos hablando desde los años más del año 2000. Pues realmente ahora mismo estamos viendo cómo esas dos partes pues están presionadas, ¿no? Ucrania se ha tenido que retirar de ejes puntuales y muy importantes dentro de la frontera, ha dado por perdidas ya ciertas zonas, ciertas regiones que en un principio pues había soportado y había aguantado, y le estamos dando quizás un poco, estamos dando la razón, o estamos viendo que aquella línea divisoria que se había marcado por los centros geoestratégicos y por la diplomacia misma, pues realmente parece que es quizás una salida lógica a este conflicto, ya no solo porque tome Rusia el poder sobre esa línea estratégica desde la zona del Donetsk, del Dnieper, ¿no? Sino que realmente lo que estamos viendo es que Ucrania no puede mantener en firme esa frontera imaginaria que están utilizando ellos en este caso, y estamos viendo que para una salida más o menos no cómoda, porque ante una guerra no hay una salida cómoda, pero sí que podemos hablar de que una salida más o menos casi pacífica y bien consensuada sea lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? Que los puntos de interés ya estaban ya marcados sobre un mapa, y que 2 años después no se ha avanzado mucho ni para un lado ni para otro, pero que realmente la lógica nos está diciendo
que quizás nos hubiéramos sentado anteriormente diplomáticamente con la vía diplomática y haber trazado esa línea y haber estudiado las diferentes posturas y los diferentes intereses que tenían las partes y ya está. Ahora que estamos descubriendo que Rusia sí que está recogiendo o teniendo más éxito militar en campaña, que está más preparada, que realmente se estaban creyendo que el conflicto era el que estaban viviendo y no que antes pensaban que era una operación especial y por eso mandaron material bélico muy viejo, material bélico casi sin mantenimiento, militares de reemplazo. O sea, estamos hablando de militares que están haciendo la mili, que no tienen ninguna experiencia, no tienen el valor ni la capacidad ni siquiera el entrenamiento para llevar a cabo esas operaciones y esos combates, ¿no? Hemos visto también como, por ejemplo, el caso de los mercenarios tampoco han sido muy útiles en el sentido de que no tienen una mera responsabilidad más allá del dinero y que encima no se puede ejercer un poder sobre ellos, ¿no? El ejército ruso ha tenido varios generales a cargo, ¿no? de las diferentes líneas de combate y por contra estamos viendo que Ucrania además está inmersa en una debacle política y administrativa bestial donde el propio Zelensky ya ha cambiado en varias ocasiones el gabinete de gobierno y cuando estoy diciendo en varias ocasiones no solo que es que haya destituido a un ministro, sino que podemos llevar ya más de una decena de ministros y altos cargos en relación con la guerra que no ha sido capaz de soportar ni los fracasos, ni siquiera las ideas claras, ni el convencimiento que tienen los propios mandos militares ucranianos sobre el objetivo de la guerra, ¿no? Ya se está conociendo que el objetivo de la guerra no era solo aguantar el embiste ruso, sino que además era intentar posicionarse de cara políticamente de las inspiraciones políticas que tiene Zelensky, no solo dentro del país, recordemos que estos 2 años o este inicio de la invasión rusa en Ucrania justo coincide con la mitad de mandato de Zelensky, cuando se tenía que estar ya posicionando para repetir mandato a los 2 años y medio, porque las posiciones gubernamentales ucranianas son de 5 años, no son de las legislaturas como las europeas de 4 años, y Zelensky vio esa oportunidad, ¿no?, para intentar sacar rédito a los 2 años y medio que no había conseguido hacer nada y de las presiones, además, que estaba teniendo dentro del propio país, de esas oligarquías y esas grandes riquezas que habían sustentado en el poder a Zelensky, ¿no? Vieron que en 2 años y medio Ucrania no había conseguido entrar en la Unión Europea, que era una de las grandes promesas y valedoras de la ideología que tenía Zelensky, ¿no?, de la campaña y del programa electoral que tenía Zelensky, y sobre todo también, ¿no?, que había más importancia en el tema de la OTAN, de la entrada en la OTAN. Y digo esto ¿por qué? Porque grandes de los apoyos oligarcas que mantenía Zelensky estaban más interesados en esa venta armamentística, ¿no? Y te digo no solo por dentro del país, pero países, por ejemplo, como República Checa, Polonia, digamos también Lituania o la propia Francia son países que están ayudando militarmente a Ucrania, ¿no? De ahí el gran interés que Zelensky no supo entender en esos 2 años y medio y que la invasión, la guerra, y él mismo atizó esos 2 años y medio con campañas subversivas, con propaganda muy fuerte y sobre todo con acusaciones muy fuertes contra líderes y mandos rusos y a fin de cuentas estamos en las mismas. ¿Qué hemos descubierto ahora? Pues porque hay una gran persecución hacia políticos ucranianos, incluso aquí en España ya han sido detenidos varios, con grandes fortunas además robadas de las ayudas que le estaban mandando países europeos, países de Naciones Unidas a Ucrania para la venta de suministros, alimentos y pertrechos, y realmente ese dinero ha ido destinado hacia los bolsillos de los oligarcas y de los mandos militares de alta graduación y propios ministros ucranianos. Zelensky no tiene un gabinete político fuerte porque él no es político, no es un fuerte político y además tampoco es un administrador, no es un gestor. Está demostrando que Ucrania no ha mejorado para nada con la incesante ayuda que se le está mandando. Es más, en estos momentos en el Congreso estadounidense sabemos que además hay una lectura de una normativa para mandar más de 60.000 millones de euros o de dólares a Ucrania como ayuda para luchar contra Rusia, y está en el aire ahora mismo esa ayuda, ¿no? Porque están viendo que las cantidades o las ayudas mandadas con anterioridad pues no han repercutido en los intereses y en los objetivos que estaban marcados en esas primeras lecturas, y segundo, que está viendo que el dinero se está destinando para otros menesteres muy digamos, muy subversivos o muy ocultos para los intereses de Naciones Unidas y para países como Estados Unidos, ¿no? Y que se están viendo cómo han aparecido en compras de mansiones, como muchos han comprado documentos además para escapar del país, o grandes riquezas, grandes fortunas que de repente aparecen en Francia, en la Costa Azul, o como estoy diciendo, en España. Zelensky ahora mismo se encuentra solo, ya no tiene esa credibilidad
2 años después que tenían inicio, y ya son muchos países además que ya están mirando hacia otro lado porque están viendo que realmente la amenaza era otra, no solo la invasión rusa, que la es, que la guerra en Ucrania es una realidad, que todos los días hay bajas humanas y bajas civiles por parte de ambos bandos, o sea que la guerra es de verdad, pero los intereses que maneja esa guerra o todo lo que se encuentra oculto, ¿no?, a la vista de los medios de comunicación, sobre todo los mainstream, ¿no?, que no ofrecen este tipo de datos y no ofrecen este tipo de lecturas, pues escapa un poco a la opinión pública, pero la opinión pública ya está teniendo información a cuentagotas, es verdad, pero ya está teniendo información de primera mano, donde estamos viendo que la guerra, primero, por una parte, Rusia la está preparando mejor, ya no manda soldados reemplazos, ya no manda niños, entre comillas, con fusiles o fusiles viejos a luchar a un frente que no conoce, aun por mucho que pague dinero de 3 millones o 5 millones de rublos, es lo que se suele pagar a un militar por presentarse a voluntario o a un militar de reemplazo, o un chico que esté haciendo la mili, para que no se entiendan, le suelen pagar entre 3 y 5 millones de euros, y estamos viendo ahora mismo que Rusia se está creyendo más ahora mismo esa problemática. Primero también porque también está costando mucho dinero, y no solo por el tema de las sanciones que está recibiendo, ¿no?, que está sufriendo Rusia, sino también porque en sí mismo su propia economía está sufriendo un gran varapalo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la región de Moscú o en la región de San Petersburgo soportan grandes cargas de dinero, de monetarias, para mantener, ¿no?, los frentes de Donetsk o Lugansk, ¿no? Y eso supone un presupuesto interno que podría ir para Moscú, que debería ir para la región de Moscú, para las infraestructuras, los edificios, pagar la electricidad, por ejemplo, suministros de agua, lo estamos viendo que están destinando a esos territorios de Lugansk y Donetsk, que se han repartido entre ambas regiones. Y claro, esto está suponiendo un desgaste económico y desgaste también, digamos, político para el propio presidente Putin, al margen ya de todo lo acontecido por ejemplo, con el caso de Navalny y con las anteriores polémicas internas que está manteniendo, que es otro frente de guerra más, totalmente encubierto, y aunque esté disfrazado del frente político, deriva de la guerra ucraniana y deriva también de la guerra de sanciones que Rusia está sufriendo. Pero volviendo otra vez al tema de Ucrania, hemos visto la verdadera cara del gobierno ucraniano, que sigue siendo un gobierno déspota, un gobierno corrupto. Tenemos que hablar de Timoshenko, tenemos que hablar de Poroshenko, tenemos que hablar de tantos nombres anteriores en la historia democrática de Ucrania desde el año 2000, y estamos viendo otra vez Yatsenyuk, por ejemplo, también recuerdo, o sea, te estoy diciendo ya 5 nombres de presidentes y de altos cargos ucranianos que han terminado con sus huesos en la cárcel o han terminado huyendo del país con grandes fortunas, por amasar grandes fortunas a costa del beneficio de Ucrania y a costa también de las ayudas económicas que le han mandado desde otros países cercanos. Esto es para una pequeña... por ejemplo. Para abrir boca, ¿no? Oye, pues tu primera lectura bastante copiosa, completa. Muchas gracias por compartirla. Axier, apelando a tu quehacer periodístico, a tu investigación, a tu visión periodística, apelando a que pocos periodistas de España conocen como tú Rusia, sus sistemas de comunicación, su gobierno, has estado ahí, has visto muchas cosas, apelando a todo eso y apelando al vino. Me gusta hablar de esto porque creo que el tiempo es maravilloso para podernos dar la dimensión exacta de las cosas. Es decir, el vino, cuando se va añejando, o cuando lo dejas, o cuando abres una botella de vino, pues los pozos van cayendo, o sea, los sedimentos, y el tiempo le va dando la madurez y va dejando ver la esencia de las cosas. Tenemos, digamos, en esta botella de vino que se destapó hace 2 años, pues ya tenemos 2 años de distancia para poder hablar más cosas. Hace 2 años, en aquella fecha, pues se decían miles de cosas. Se decía que Rusia tenía que atacar en ese momento porque tenía un arma nuclear, o la estaba construyendo Zelensky, o había laboratorios de bioterrorismo en Ucrania apuntando hacia Rusia, el poder del dólar era ahora o nunca, muchas hipótesis que se explicaban, muchas hipótesis que incluso fabricaban las narrativas tanto prorrusa como pro-occidental. Del lado occidental decían, bueno, Putin es un dictador, se alocó y está atacando. Nunca Ucrania lanzó un cohete hacia el lado ruso, y ahora Rusia está atacando a los pobres ucranianos. Por el otro lado, por la parte prorrusa, decía, bueno, es que no cumplieron con el compromiso de que la OTAN no se debería de expandir
y pues lo único que está haciendo en estas últimas décadas es que cada vez nos está acercando más y teníamos que atacar. No se cumplieron los acuerdos de Minsk, hay nazis dentro de Ucrania, hay un problema de seguridad nacional y de existencia en Ucrania que puede acabar con la Federación Rusa. Bueno, miles de cosas que se han dicho, incluso que lo de Ucrania no importaba, sino que era una de las guerras de la Tercera Guerra Mundial para cambiar de sistema monetario, sistema financiero, en fin, muchas cosas que muchos analistas con muchas buenas razones y con datos que pues parecía que nos apuntaban y nos enseñaban un boceto de lo que era la realidad. Pero ahora tenemos 2 años de esa guerra y yo te pregunto, ¿cuál realmente tú crees que sea el objetivo principal de Putin con esta guerra? Más porque acaba de dar hace unos días más bien acaba de salir a la luz una entrevista hace unos días de Tucker Carlson, este polémico presentador de noticias de Fox News, que ya no es de Fox News, que fue o que se separó de esa cadena y que ahora hace las cosas independientes, y le dio una entrevista a este estadounidense periodista, y ahí cuando le pregunta que por qué la guerra de Ucrania, Putin dice que Ucrania en realidad no tenía nunca fue un país con identidad nacional, sino fue una especie de constructo y que desde toda la vida Ucrania era pues propiedad de Rusia. Más con eso te pregunto, ¿cuál, con 2 años y con todo lo que sabes, con 2 años de distancia, cuál es el verdadero o el principal objetivo de Putin con esto? Yo creo que además la buena lectura que acabas de realizar, ¿no? Y ese contexto de poner toda la situación en contexto histórico, ¿no? Como acabas de hacer, creo que nos sitúa muy bien sobre el papel y sobre el terreno, ¿no? Sí que es verdad que Putin, digamos, tiene una añoranza de las grandes glorias soviéticas, pero no olvidemos una cosa. Las grandes glorias soviéticas también tendrían que incluir a otros países de la CI, ¿no? Otros países como Lituania, Letonia, Estonia, por ejemplo, que también estaban en aquella época inmersos, ¿no? Dentro de la Unión Soviética, y con esos países sí que han descubierto su propia identidad. ¿Quién duda ahora que Estonia sea Estonia, o que Lituania sea Lituania, o que Letonia sea Letonia? Pero con el caso ucraniano ocurre de diferente forma, porque, por ejemplo, con el caso ucraniano, más que ser un país, para ellos era una región, ¿no? Digamos como una comunidad autónoma, lo que sería aquí en España, en el sur, por ejemplo, incluso además realmente tienen un mismo idioma, ¿no? Es un idioma muy parecido. Creo que en alguna terminación vocal, ¿no? Es la gran diferencia que tienen idiomáticamente. Pero, por ejemplo, o sea, muchos ucranianos, muchos rusos han convivido. De hecho, hay muchísimos ucranianos que estaban en Rusia y muchos rusos estaban en Ucrania porque ese contacto era tal, ¿no? O sea, Ucrania no era un país como si fuese, digamos, desde la época de los años 2000, es cuando empezó a ejercer un poco más digamos, de independencia política, independencia administrativa. Y aún así, como decía antes, hemos visto los errores que políticamente y administrativamente han cometido sus grandes dirigentes. Lo que está demostrado que lo que caían en Ucrania era un territorio vergel para las grandes fortunas, para los grandes oligarcas, para enriquecerse a costa de un Estado que estaba emergiendo, ¿no? Porque si realmente nos estamos enterando en los tiempos que lleva la guerra, que Ucrania resulta que debía ser el granero de Europa. Nadie lo ha entendido. Nadie sabíamos que todo el grano de Europa venía de Ucrania. Pensábamos que venía de España, de Portugal, de Italia, de Francia, del sur de Francia o de Grecia, ¿no? No. Ahora resulta también que el aceite de oliva que consumimos los europeos, el cual se ha incrementado un precio más del 150% en estos 2 años de guerra, pues resulta que también procedía todo de Ucrania, ¿no? Es más, que Ucrania es un gran exportador de aceite. Esos datos no existen, ni los teníamos antes, y ahora resulta que tampoco. Son datos casi inventados. Putin lo que tiene que hacer con esto, es la gran confianza que tenía Putin, es que lo ha visto siempre como un país anexo o un territorio anexo a Moscú, ¿no? Al gobierno de Moscú, al gobierno del Kremlin. De hecho, no solo por eso, sino, por ejemplo, cuando él dice que cuando la URSS se desmiembra, ¿no? Por así decirlo, y esa carta, sobre todo en la época entre Yeltsin y ese periodo de Gorbachev-Yeltsin, ¿no? De cómo se establece la división aquella entre Yeltsin y Gorbachev. No olvidemos que Gorbachev estuvo secuestrado, entre comillas, durante ese fin de semana que se produjo la firma, ¿no? Entre Yeltsin y los líderes ucranianos y demás,
de otros países de la órbita soviética, de la órbita rusa, cómo llegan a secuestrar a Gorbachov, no le dejan salir de su dacha, en verano, Crimea, por ejemplo, para repartirse los territorios de esa forma. Un país no nace de esta forma, ¿no? Con una firma entre cuatro oligarcas o 4 grandes representantes, en los cuales estaba Yeltsin, que aspiraba el poder, y ya vimos tú con lo que hizo Yeltsin. Todos tenemos la imagen de Yeltsin, lo que consiguió Yeltsin, que destrozó la URSS, y es más, la llevó a una quiebra total, ¿no? En los años 90 y lo que ocurrió en los años 90 y demás, hasta que entró Vladimir Putin tras aquel discurso de un Yeltsin totalmente acabado, ebrio, en su Nochevieja, en su discurso de Nochevieja, cuando dijo que ya ustal, ya ujasú, ¿no? Estoy cansado, me voy, que ese fue su discurso, no dijo nada más. Recordemos hasta dónde ha llevado, digamos, los principios de la Unión Soviética, dónde terminaron y cómo se destrozaron. Pues claro, Putin retomó esos principios de la Unión Soviética. Él nunca quiso que se dividiera, ¿no? Y nunca quiso que, sobre todo, que se hiciera de aquella forma, ¿no? Que se repartieran a los territorios entre 4, teniendo secuestrado al verdadero líder, ¿no? De la Unión Soviética, mientras los demás firmaban y pactaban dividirse las regiones a su propio antojo, que es lo que ha venido después. Hemos visto que Ucrania es un estado fallido, administrativamente y funcionalmente es un estado totalmente fallido. Políticamente vemos lo que hay, o sea, ya hemos visto, ¿no? Han pasado por el gobierno de Zelensky, han pasado más de 17 ministros, creo recordar, creo que me estoy equivocando, pero 12 ministros y 5 altos cargos, casi 15 ministros. Estamos hablando más de 2 decenas de personas que han pasado por ese gabinete, y a día de hoy todavía siguen desfilando personas. Zelensky tendría que, aunque estamos en un estado aunque Ucrania viva en un estado de alarma, en un estado de guerra, debería ya convocar propias elecciones, porque si él no ha conseguido, primero, los apoyos necesarios, no ha conseguido vencer, ¿no? al ejército ruso, ¿no? A la invasión rusa, no ha conseguido darle marcha atrás, y los apoyos tampoco los está perdiendo, y tanto dentro como fuera. Tanto dentro como fuera. ¿Y qué ha pasado? Ya estamos viendo. ¿Cuántos digamos, ucranianos se han asilado a países como España, por ejemplo, como falsos asilados, ¿no? Está viendo que hay los propios ucranianos no quieren un país con Zelensky, con un gobierno de Zelensky, un gobierno de tecnócratas y sobre todo de farándula, ¿no? Farándula en su poder, ¿no? No olvidemos que Zelensky hasta hace bien poco vivía en Moscú, tenía casa en Moscú y debe tener casa en propiedad en Moscú, porque él trabajaba como cómico, trabajaba en Moscú. De hecho, toda su carrera televisiva y cómica ha sido en Moscú. Por eso Putin se cree con derecho a que Ucrania, o por lo menos hasta las fronteras, donde realmente más del 70% de la población, ¿no? Estamos hablando de Lugansk, Donetsk, toda esa zona de Dnieper, hasta Crimea, por ejemplo, ahí la mayoría digamos, es rusa, ¿no? Es más del 70%. Estoy hablando de que 2.700.000 personas, hay 2 millones de pasaportes rusos en esa zona, donde los bancos siguen siendo bancos como Sberbank, ¿no? Donde las líneas telefónicas siguen perteneciendo a compañías rusas, donde el transporte ha sido ruso. Es más, quiero comentarte una cosa, además, que la viví personalmente como periodista en aquella zona, en aquella época, en la parte rusa, y sobre todo porque le ocurrió a un conocido mío, una persona que tú también conoces a través de terceras personas, que nos conocemos todos, te quiero decir, que se llama Denis, se trasladaban cuando él iba al colegio en un autobús de escolar, y una serie de nazis, digamos que atacaron, balearon el autobús, murieron varios niños, para que veas tú, que me digas tú que no hay nazis en Ucrania. Sí lo sabemos, y los hemos visto en los partidos de fútbol, en los partidos de las competiciones deportivas, hemos visto, los saludos nazis y los tatuajes nazis. Eso es verdad, eso tampoco tenemos por qué ocultarlo. Que Putin tenga visiones expansionistas, es verdad. Que Ucrania es un país donde la población nazi es muy alta, también es verdad. O sea, no nos engañemos y pongamos también las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque parece ser que esto es un poco ahora mismo que si te posicionas de un lado o de otro, pues eres o prorruso o pro-ucraniano, ¿no? O rusófobo o ruso-ucraniano, como quieras llamarlo. Déjame interrumpirte, perdón, no me gusta interrumpirte, déjame interrumpirte ahí, ya que anduviste también por esa zona. Muchos pro-ucranianos de estos nazis también alegan y dicen que sí son 70% o hasta 100% son rusófonos, hablan ruso y son pro-Rusia, toda esa parte de Donetsk. Pero también dicen y alegan que eso fue en la época de la Unión Soviética, porque antes no había rusos ahí, eran ucranianos, y que fue Stalin el que les mandó decenas de miles de rusos para que colonizaran esa zona,
y entonces se fueran ganando terreno y se fueran haciendo a la simpatía de los rusos. ¿Eso es mentira o eso puede ser también real? Puede ser real, pero tirar de hechos históricos es que, vamos, entonces tendríamos que hablar cuando se hacía antes, cuando estaba la Iglesia, cuando empezó la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y con el primer rey, ¿no? El primer zar, que era Iván, y fue el gran señor de toda la Rus, ¿no? De la Rus, en comillas, no de Rusia, sino de la Rus. Estábamos hablando entonces la Rus de Kiev, ¿no? Que la iglesia principal se encontraba en Kiev, y la Rus de todas las Rusias, ¿no? La Rus de Kiev y de todas las Rusias. O sea, que ya nos estamos yendo vamos a terrenos, olvídate, porque además Stalin era, por ejemplo, de ascendencia georgiana, era georgiano, o sea, que ni siquiera era un ruso de Rusia, era georgiano. O sea, que date cuenta que ellos se puede decir lo que los quieran, ¿no? Obviamente. Pero estamos viendo que además, si estamos históricamente hablando, pues no hace falta, porque si que vayamos al año 2000 o al año 1990, cuando se miembra la Unión Soviética, esa es la historia real que tiene un país, ¿no? Claro. Para cerrar la pregunta, entonces Putin, ¿qué vio que dijo esa ahora o nunca? Si eran los laboratorios de bioterrorismo, si era que estaban amenazando con una arma nuclear, si era que veía que iba a poner la OTAN misiles ahí en Ucrania, ¿qué es lo más importante que vio para decir hoy 2022 vamos? ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué no después? No, para concluir eso, porque muchos de nuestro auditorio se pregunta justamente cómo es que pasó en el 2022, Axel. Mira, yo creo que además tenemos que girarnos a la siguiente forma, ¿no? Zelensky está cumpliendo 2 años y medio de mandato. Entonces, él ya hay un opositor ya que está ganando muchísima fuerza, que luego cayó en desgracia porque decían que era un opositor o un títere del Kremlin, pero estaba adquiriendo muchísimo renombre dentro de Ucrania. Zelensky no se encontraba casi en el país, estaba continuamente viajando, incluso ha estado anteriormente de esa etapa de la guerra en Rusia. O sea, que te quiero decir que es un tío que ha estado yendo y viniendo y viajando, ¿no? Por los territorios. ¿Qué pasa? Que ese opositor, no recuerdo muy bien su nombre de memoria, pero fue un opositor que adquirió mucho renombre. Y entonces la presión que ejercieron los oligarcas y todas las personas que habían puesto en el papel, en la presidencia, a Zelensky, presionaron tanto que fue cuando entonces todo explotó por los aires, porque cuando empezó Zelensky a presionar a países de la Unión Europea para meterse dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, entonces vio Putin, ¿qué pasa? Que vio tan cerca esos últimos movimientos a la desesperada que tenía Zelensky, y viendo que posiblemente su opositor, ¿no? El opositor de Ucrania, fuera alejado de la política, acusado, como fue acusado después, de un títere, y aunque así lo fuera o no lo fuera, que no lo sabremos nunca, pues entonces cuando Putin movió ficha. ¿Qué ocurre? Además, propagandísticamente hablando y históricamente hablando, tenemos que decir lo siguiente y recordar muy bien la fecha. O comienza esta invasión o comienza esta guerra el 23 de febrero, la noche del 23 de febrero, la madrugada del 23 de febrero al 24 de febrero, cuando en Rusia se celebra, en Rusia se celebra el Día del Hombre, pero anteriormente en la Unión Soviética se celebraba el Día del Defensor de la Patria, ¿no? Digamos, de los ejércitos. O sea, para que veamos encima y entendamos cómo se hizo ese día, por qué se hizo ese día y, claro, el aspecto que tiene, por ejemplo, el presidente Vladimir Putin dentro de su cabeza, ¿no? Inicia una invasión cuando la Rusia actual celebra el Día del Hombre, la Unión Soviética celebraba el Día del Defensor a la Patria, ¿no? El Día del Defensor del Ejército Rojo, creo que se llamaba así. Y ahora se llama el Día del Defensor de la Patria, Día del Ejército, para que veamos, o sea, que entendamos un poco, creo que confundo los nombres, pero no sé si es Día del Hombre o Día del Defensor de la Patria, anteriormente Día del Ejército, pero es así, o sea, para que veamos hasta calculado, ¿no? Hasta el día 23, que sabes que es el Día del Ejército, por ejemplo, el del Defensor de la Patria, y es muy celebrado en Moscú y en Rusia, en toda Rusia, pues tú inicias esa invasión que, como veníamos hablando desde el principio, en un momento inicial iba a ser una operación donde se recuperaban los territorios, ¿no? Se marcaba la línea, ¿no? La frontera en los territorios que supuestamente son rusos, entre comillas, o digamos así, por así decirlo, porque siempre tenemos que poner todo entre comillas, porque no es un supuesto, ni está legalizado, ni está reconocido por ninguna entidad supranacional, internacional, y justo comenzó ese día. O sea, que dentro de la mentalidad que pueda tener, esa mentalidad expansionista, esa mentalidad pro-Unión Soviética anteriormente, ¿no? Pues para que veas, lo hizo el día 23-24 de febrero. O sea que dentro de la anécdota, porque esto es una anécdota, es la realidad también, ¿no? Y muchas veces las anécdotas esconden grandes realidades y con esas anécdotas descubrimos las grandes personalidades, ¿no? O los grandes pensamientos.
vamos con la cobardía y la hipocresía de Occidente, de los gobiernos europeos, de pueblos no, o quizá porque a lo mejor necesita un poco más de valentía los pueblos europeos para levantarse y decirle a sus gobiernos no lo hagan, pero la cobardía y la hipocresía de los gobiernos europeos y de Estados Unidos. A ver, me voy a poner en el lugar de Occidente, digamos, de la OTAN. Yo veo que le están pegando a un amigo, que el amigo sería Ucrania, y le están pegando una golpiza porque además quien le está pegando es un luchador profesional y pues mi amigo es una persona que no sabe luchar y ni tiene las armas necesarias. Entonces, yo digo, lo apoyo, pero no lo apoyo. ¿No es una cobardía esto, Axier? Es decir, sí lo apoyo y le mando pues pistolitas y le mando navajas y le mando armas, pero no lo apoyo porque digo, no, porque no es miembro y entonces no pongo mis tropas ahí. Yo creo que la vida es, eres o no eres, ¿no? O te apoyo, pues te están pegando, yo también me meto, eres mi amigo y nos metemos a los golpes, o mejor, pues no te quedes en esta parte cobarde e hipócrita de decir, bueno, sí lo apoyo, pero no lo apoyo, le mando cañones, le mando a algunos soldados, asesoría militar, pero no me involucro. Esto no es de una hipocresía y de una cobardía brutal, por un lado. Por el otro, ver morir a los ucranianos enviándoles armas, empezaron con armas viejas, esto parece una diversión, e invirtiendo miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, quitándoselas de las ayudas sociales a los pueblos europeos y estadounidenses. Otra. ¿Cómo ves todo esto, más que tú eres europeo y español? Mira, la verdad que estás haciendo una reflexión y estás poniendo, yo creo que la clave en todo este asunto, ¿no? Que no valga por delante que los muertos son muertos y eso es lo primero, ¿no? La pérdida de vidas humanas y civiles, o sea, civiles, militares y civiles, pérdida de humanas en total, vidas humanas en total es lo más importante, ¿no? Y lo más preocupante. Pero la hipocresía. Los países europeos, antes de la anexión de Rusia a Crimea, ¿no? Antes del comienzo de esas sanciones, Rusia era el mayor cliente del consumo, ¿no? La balanza comercial entre los países europeos, entre Rusia y países europeos, era muy a favor, ¿no? de los países europeos de la compra de Rusia que estaba haciendo, las grandes fortunas de Rusia y sobre todo porque tenía infraestructuras. Tenían, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Recuerdo empresas como Talgo, que tiene un tren parado, además lo conozco perfectamente, la estación de tren, la estación técnica de trenes de Kipskaya, ¿no? Donde se hace mantenimiento, ahí tiene un tren Talgo que costará 10.000 millones de euros. Ya me contarás tú dónde ha ido ese tren, ¿no? No se va a pagar. Recuerdo el caso en Francia con 3 buques estos Mistral, ¿no? Que son, digamos, de buques mixtos, ¿no? Que pueden llevar tanto aeronaves como también un barco de guerra normal, ¿no? Digamos, pues 3 Mistral que había encargado Rusia, que era un gran comprador de armamento a Francia, pues se quedaron en nada. Más luego, por ejemplo, el gas que llegaba a Alemania, más luego, por ejemplo, todos los hidrocarburos que llegaban a países europeos. Es más, o sea, la Unión Europea no vivía si no vivía Rusia. Ha sido su gran comprador, ¿no? Realmente, económicamente, nosotros éramos, por ejemplo, como el mercado y el consumidor era Rusia. Le hemos vendido de todo. Carne, patatas, de todo, lo que queríamos. Llegaron las sanciones y ya empezamos a limitar. Ahora ha llegado esto y ya Rusia no, claro, obviamente, contra las sanciones y contra las sanciones, pues ahora mismo no tenemos una balanza comercial ninguna con Rusia. Pero es que lo prometido es que iban a ser otros países, ¿no? Que Australia, Reino Unido, India, por ejemplo, también recuerdo perfectamente, países latinoamericanos también, Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que nuestra balanza comercial no ha mejorado, tal como prometían, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, nos hemos metido en una guerra, porque al final nos hemos metido en una guerra, sí que es verdad que al final hemos mandado juguetes, ¿no? Por así decirlo, y nuestros peores armamentos, ¿no? Al inicio del todo esto, que da vergüenza, sinceramente, da vergüenza, ¿no? Es más, una ministra Robles de Defensa de España dijo que ya no podía mandar los Leopard porque es que no reunían las condiciones. Es más, primero descubres que tú tienes unas condiciones catastróficas en tu propio, ¿no? En tu propio parque de carros de blindados y encima que no puedes enviar esos tanques porque están destrozados. O sea, que es que ya tenemos una doble lectura de esto. Y en el caso contrario exactamente igual. O sea, nos hemos dejado otra vez llevar, ¿no? Por la soberanía de Estados Unidos frente a nosotros, no hemos cumplido nuestro papel.
ni como observadores, ni siquiera como freno, ¿no? Y como garantes de la seguridad dentro de nuestro propio continente, no lo olvidemos, ¿no? Que al final los que pueden sufrir las consecuencias de una guerra directa seguimos siendo los países europeos. Hipocresía, por ejemplo, también en el caso español. Las grandes fortunas rusas, las grandes oligarquías rusas, resulta que aquí les abrimos ahora, les hemos abierto los brazos durante años porque compraban mansiones, de todo el levante en español, ¿no? Que es donde les gustaba mucho la zona de Alicante, la zona de Málaga, por ejemplo. Dicen que Putin tiene una casa en Marbella, además. Toda esa zona del Levante, incluso el sur de España, ha caído en manos de oligarcas. Pero claro, aquí les hemos recibido con los brazos abiertos porque si facturaban más de 500.000 euros les dabas una tarjeta VIP de residencia, ¿no? O sea, si tú venías con más dinero, ese dinero enseguida lo recibíamos nosotros, les agradecíamos esa compra de las grandes fortunas, esos grandes gastos en las tiendas de lujo y todo ese tipo de cosas, ¿no? De coches de alta gama, material de alta gama. Todo eso ha sido beneficioso. Y ahora son los malos de la película, los rusos, pero mientras han traído el dinero eran los más queridos y oye, venga donde sea, venga el dinero, por favor, ¿no? Entonces esa oligarquía que se ha dejado el dinero, que es el que estamos echando, metiendo a la cárcel o bloqueando las cuentas, también tiene que decir, oye, señores, sigo siendo la misma persona porque dentro de la oligarquía habrá gente que sea criminal, ¿no? Digamos, los grandes mafias rusas, o habrá gente que realmente ha hecho dinero y que le guste España, o que le guste Francia, o que le guste Italia, y han destinado todos sus recursos económicos para una nueva vida en esos países europeos. Pero es igual, estamos en la misma hipocresía. Luego ocurre lo siguiente, por ejemplo, en el caso español, nosotros tenemos un periodista español que se llama Pablo, está detenido desde el inicio de la guerra, está detenido en cárceles de Polonia, creo que la están moviendo. El gobierno español todavía no ha dicho nada, ni ha preguntado siquiera a la diplomacia española, al ministro de Exteriores español, por ese periodista, ¿no? Es el periodista más reconocido, que se encuentra preso, acusado de supuesto espionaje para Rusia, pero tampoco ha presentado pruebas, ni ha presentado juicios, solo lo han metido en la cárcel y nada más. Polonia, que es un país supuestamente también dentro de la órbita europea, que es europeo y que está recibiendo ayudas europeas, ¿por qué no realmente comete, digamos, una detención ilegal? Aunque sea legal, pero demuestre que estas cosas son legales, ¿no? Me recuerda a mí mucho a aquellas detenciones ilegales que hacía Estados Unidos y sobre todo en las cárceles ocultas, ¿no? Esos que estaban repartidos por mitad del mundo, ¿no? Esas cárceles secretas. Y luego la hipocresía mayor todavía es lo de siempre, ¿no? Que la Unión Europea no demuestra ni ejerce la fuerza al unísono, ¿no? Sabemos que estamos sufriendo nosotros las consecuencias del juego político que están marcando entre unos, ¿no? Digamos por el frente anglosajón entre Estados Unidos y el Reino Unido apoyados por Ucrania y entonces nosotros estamos en mitad de la nada, ¿no? Se destruye el Nord Stream 2. Hay pruebas que los países nórdicos y desde Suecia creo que Finlandia descubren y notan y tienen o sea, es un hecho fehaciente de que ha sido boicoteado supuestamente por militares tanto americanos como ingleses y aquí no ocurre nada. El Nord Stream 2 era una tubería que iba por el mar Báltico que iba a ir a suministrar pues hidrocarburos a los países europeos. Pues ya nada, nos lo han explotado y nosotros tenemos que aguantar y vivir con eso. Para nosotros ahora el hidrocarburo es mucho más caro, el gas es más caro, todo es mucho más caro que el aceite, como decíamos antes, todo es más caro y seguimos viendo esto. Pero claro, hay otra lectura más también. Encima nosotros somos grandes, digamos, tenedores de deudas y demás de países como Ucrania, la estamos recibiendo nosotros cuando nosotros mismos, como tú bien decías, tenemos grandes problemas de deuda y grandes problemas deficitarios en todos los servicios sociales. O sea, quitamos nosotros dinero para nuestros servicios sociales para dárselo a otro país que realmente tampoco sabemos qué es lo que está, cómo lo está ejerciendo ni ejecutando, ni estamos viendo, no hay tampoco una demostración de mejoría en el país. Y luego hay una cosa todavía peor, ¿no? Que las salvajadas y los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿no? Crímenes contra la humanidad se están produciendo ya abiertamente en los dos bandos. Sabemos que sí, que es verdad que Rusia hay casos contados y contabilizados, que ha atacado supermercados, ha atacado escuelas, pero es que el otro día, la semana pasada, nos encontramos de que Ucrania ataca también una ciudad donde destruye una escuela con niños dentro, que hay varios niños, creo que son 2 decenas de fallecidos, y asesinados, por así decirlo, y supermercado. Lo que no vale para unos no puede valer para otros, eso está claro. Y luego encima, si nos damos cuenta de que países que están alrededor, como Polonia, República Checa, Francia, Lituania o Países Bajos, son los principales vendedores de armamento a Ucrania, y España es el 6º. Oye, sí, yo creo que sí saben ustedes, ¿no? Los contribuyentes españoles o europeos o franceses,
que les quitan parte de su dinero en asistencia o apoyo social, sí saben dónde queda, ¿no? Porque yo he visto a la esposa de Zelensky comprando marcas y luego aparecer en la revista Vogue. Entonces, bueno, pues también ahí va su dinero para vestir a la familia presidencial en Ucrania. Es una ironía. Claro, que se luzcan bien, por lo menos que se luzcan bien. Aquí había una coña, permítemelo, sí, entre mucha gente, entre muchos periodistas, que por favor, que si dábamos algo de dinero, que si Zara o una marca, hablo de marcas de Inditex o cualquier marca española, de estas de textil, que por favor que le diera todo un armario, ¿no?, de ropa y de complementos al propio Zelensky, porque ya verle con la apariencia pseudo militar que lleva, ¿no?, siempre de verde, o aparentemente un capitán general o cualquier cargo o alto cargo militar, ¿no?, alto mando militar, y siempre aparece con la misma pinta, ¿no? Creo que también el personaje se está comiendo a la persona, ¿no? Que creo que eso es bastante triste y es bastante evidente, ¿no? Ya sabemos cómo es Putin. Aquí no vamos ahora mismo a quitar las caretas, sabiendo a lo que ha llegado a ser Putin, ¿no? y cómo somete a puño de hierro a su país. No vamos a hablar ahora también de que tenéis que aquí no está haciendo casi lo mismo, porque hay poca información, muy poca información que esté a la luz del día y sobre todo hacia la opinión pública. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, en España se ha prohibido la emisión de cierto canal internacional de noticias, que tú también bien conoces, ¿no?, que venía procedida de Rusia, pero en cambio hemos abierto un canal internacional de noticias ucraniano. Me parece pues eso, esa hipocresía que estamos manteniendo, ¿no?, que está basada. Qué mal. El tema, Axier, es fascinante. Me encanta que conversemos sobre esto y escucharte. Si me permites, 2 preguntas más, porque sé que tu agenda es agitada, y te dejamos descansar. La siguiente pregunta es, con todo lo que hemos visto, con todo lo que nos has dicho, con tus experiencias físicas en territorio ruso, con los análisis que has hecho y con los 2 años que ya tenemos de ver esta guerra, sé que es muy difícil tener una bola de cristal y ser adivino, pero ¿qué cálculos tenemos o qué podemos esperar para los próximos 5 meses, 5 años, 10 años? O sea, ¿la guerra se va a extender 1 mes más, 1 año más, 5 años más? ¿O acaba pronto, acaba rápido? ¿O es una gran interrogación? ¿Qué ves tú? ¿Esto se acaba en 1 año, en 2, en 3, en 4? Mira, lo deseable principalmente es que se acabe la guerra ya, o sea, ya mismo, ni mañana ni pasado, sino ya esta misma tarde, lo que estamos hablando tú y yo, en los diferentes usos horarios en los que nos encontramos, pues que se terminara ya. Eso es lo deseable y lo necesario, ¿no? Pero creo que no va a ser así. Sí que es verdad que logísticamente sé que Rusia ha apostado más por ello, lo estamos viendo en los últimos meses, está apostando mucho más por esta guerra sin querer utilizar a mucho personal, digamos a esos militares, sino que lo está intentando hacer con esos drones y con ese equipamiento más sofisticado que está utilizando, ¿no? Pero sin utilizar a personal, ¿no? A personal, porque realmente también tiene un problema dentro del país, ¿no? De que muchos rusos pues ya están viendo que les están llamando a filas, y es muy duro, ¿no? Dentro de un país llamar a filas en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, la población joven, es bastante duro y bastante complicado, y hay bastante polémica dentro y bastante malestar, ¿vale? Estamos viendo por otra parte que Ucrania no puede hacer ya frente, o sea, se está viendo incapaz. Ya no es que no es cuestión de necesidad de suministros, ni pertrechos, ni de armamentos, ni de dinero, o sea, no tiene capacidad. Y aparte que las personas, por ejemplo, las personas que sí que tienen capacidad, o por lo menos que están preparadas para mantener una estrategia, ¿no?, de guerra, ¿no?, o de hacer frente a la invasión rusa, ya no están en el gobierno, ya no cuentan para nada con Zelensky, y ese malestar que recorre todo lo que es el gabinete presidencial y sobre todo lo que recorre a las fuerzas armadas ucranianas, ¿no? Ese malestar, ese hastío y ese cansancio, pues hace mella. Yo creo que tiene que tener ya el momento, sin estar retirada de la semana pasada de los territorios que se retiró Rusia de Zaporizhzhia, esto, yo creo que ya marca un poco lo que es el fin, ¿no?, de un poco de la guerra. Tiene que jugar un papel muy importante a partir de ahora la diplomacia. Ahora es cuando más tiene que empezar a funcionar la diplomacia. Segundo, lo veo en el panorama. Ya nos encontramos ya esos incidenciales donde Biden va a enfrentarse supuestamente a Trump, y todo el mundo habla de que si gana Trump esta guerra se va a terminar, ¿no? O sea, con lo cual ya estamos ya lanzando esos mensajes políticos, y sobre todo en Estados Unidos, donde ya ese mensaje está empezando a calar dentro de la propia población, ¿no? Es más, Joe Biden
no hace tantas referencias ya a la guerra de Ucrania. Sí que es verdad que se ha hecho eco, obviamente, de la muerte del opositor Navalny, porque eso es otro frente que tiene Putin abierto y donde yo creo que se van a centrar ahora mismo todas las críticas y todas las sanciones. Es más por el caso de Navalny que por la guerra en sí, tristemente, pero tristemente las dos cosas son. Analizándose son dos cosas tristes, ¿no? Que se muera un opositor dentro de la cárcel en extrañas circunstancias o con la guerra. Para mí son dos crímenes muy, muy, muy importantes y los que van a valer. O sea, con lo cual estoy viendo que la falta de suministros, la falta de moral, ¿no? Por así decirlo, ya que la moral está por los suelos y sobre todo también el cambio, ¿no? De paradigmático, ¿no? De lo que es el devenir de toda la guerra en sí, porque ya pasamos a segundo plano, ya no hablamos de todos los días de la guerra de Ucrania, ahora estamos hablando de Israel, de Hamas, de los ataques de Estados Unidos a territorio sirio, estamos hablando de Afganistán, o sea, tenemos un complejo contexto geopolítico de guerra. Lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, por ejemplo, con los casos de los hutíes y demás, las amenazas que está continuamente recibiendo Irán, o sea que estamos ahora mismo donde la opinión pública y sobre todo el foco informativo deriva en otros aspectos. Y este foco informativo de la guerra ucraniana creo que va a ir ya empezando a llevar hacia un curso, ¿no? Hacia una vía más diplomática que armamentística. Yo espero que no tengamos que hablar el año que viene, en 2025, sobre Ucrania, en este caso, ¿no? De que digamos que ya son 3 años de la guerra ucraniana. Es lo que espero y deseo. También lo esperamos nosotros, que no haya pastel de cumpleaños negro ni con velitas negras, porque pues los cementerios están llenos y los hogares se empiezan a vaciar o están vacíos. La última pregunta, claro. Haciendo un lado Ucrania, pero a propósito de Ucrania, desde hace un año, pero con mucho más intensidad en los últimos 3 meses, en los gobiernos europeos, en el seno de la OTAN, ahora por ejemplo que acaba de suceder la cumbre de seguridad de Múnich, se maneja demasiado que hay que armarse hasta los dientes, que Europa se tiene que armar porque tiene varias amenazas. Uno, quizá el retiro del paraguas militar de Estados Unidos. 2, un posible ataque nuclear desde Rusia. 3, quedarse sin un ejército sólido porque la OTAN se puede desmembrar, no por Biden, sino también por un Trump que amenaza con no defender a los estados que no paguen. Y bueno, el futuro se lo pone negro a los contribuyentes, al pueblo, a la sociedad, de que podemos caer los europeos, yo no soy europeo, pero podemos caer en un estado de indefensión. Por lo tanto, necesitamos incluso hasta armas nucleares. Imagínate una Alemania con un arma nuclear. Bueno, necesitamos reforzar nuestros ejércitos, hacer a lo mejor un ejército propio de Europa. Y con todo esto nos lleva a pensar varias cosas. ¿Nos quieren acercar a la Tercera Guerra Mundial? Yo lo veo difícil. Yo no creo que los acerquen a la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí veo más fácil es que los acerquen a un nivel de pobreza y a un nivel de pérdida de garantías individuales, justamente por el pretexto de que hay un superenemigo y una guerra próxima, que quizá nunca llegue, pero que se tenga que destinar todos los recursos hacia más armas, una Europa más sólida y una Europa quizás sin la protección de Estados Unidos. Y esto me lleva a pensar a un tercer punto, que quizá la intención de Estados Unidos es deshacerse en las próximas décadas ya por completo de Europa, que no moleste, que no sea el que si ya ha sido aplastada, bueno, pues que ya no haya intelectuales que levanten la voz. ¿Cómo lo ves tú? Es un punto creo que muy importante y clave para el futuro de las nuevas generaciones europeas, para el futuro de profesionales como tú. ¿Cómo lo ves, Axier? La verdad que acabas de hacer una reflexión impresionante, y tú también conoces España y conoces países europeos y otros países también además de fuera de la órbita europea. Y me recuerdo tu etapa en Irán, además, por ejemplo. Pues acabas de hacer ahora mismo una cuestión. Igual, ¿quién dice que la próxima Tercera Guerra Mundial igual es una guerra en la que no se dispare, en la que no se utilicen las armas para disparar, sino para meter miedo? Tener a la población totalmente
digamos, alienada, ¿sabes? Sin un carácter, sin un sentimiento, ¿no? Y sobre todo con el miedo en el cuerpo. Hay una frase clara que es que el miedo y el poder son las dos únicas cosas que cosen, ¿no? Que cosen por igual, ¿no? Que unifican, ¿no? Que ponen en esa conciencia de rebaño que tiene el ser humano, ¿no? Con el miedo, pues al final es la mejor arma, y no hay mejor, quizás, que mejor guerra que ganar o que luchar que de aquella que no se dispara ni un tiro, ¿no? Y esa es posiblemente sea la tercera guerra mundial, ¿no? Cuando los propios Estados miembros, los países europeos, empiecen a rearmarse, ¿no? Es más, se estaba hablando otra vez, se ha vuelto a retomar la idea aquella del ejército único europeo, ¿no? Aquella fuerza común europea que se tenía, ¿no? Para hacer frente un poco a ese desmembramiento de la OTAN, ¿no? Que parece ser más que evidente, porque muchos socios, y no solo socios europeos, no están dispuestos a pagar las cuotas que quiere o que asegura Trump, aunque tú ya sabes que si para ser socio de un club tienes que pagar las cuotas y no puedes pertenecer. Esa membresía no puede ser a costa de la membresía de otros o el dinero de otros actores, ¿no? De otros socios. Y en ese caso, pues que obviamente la OTAN está muy amenazada. Lo que no veo es la creación de un único cuerpo militar europeo, porque así ya la población ya se ha rebelado contra esa apostar o a invertir más por dinero. Y ahí se generaría otra vez una gran tensión popular, y hoy en día la opinión pública manda muchísimo, y ningún país quiere tener en las calles revueltas, ¿no? Lo estamos viendo con los tractoristas en España, que por cierto, los tractoristas en España y Francia, todo eso es una maniobra subversiva, según dicen algunos políticos y algunos medios de comunicación, y así lo he visto rotulado, de Putin. Y esto también es una anécdota, pero he visto titulares de Putin detrás de las tractoradas de España y Francia, ¿no? Eso también es una guerra, quizás sea la tercera guerra, esa, ¿no? La del miedo, la de mantener a todos alineados, que no podamos pensar, y así es verdad que se destruirá ese carácter unitario europeo, ¿no? Que fue el origen, la idea primigenia que tuvo primero la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea. Hoy en día tenemos elecciones europeas este mismo año, este primer semestre, y la gente, yo creo que va a ser un fiasco total, porque en España nadie se siente europeo, en Alemania cada vez se sienten menos europeos, Francia rechaza casi de uso la Unión Europea, y estamos viendo como la idea primigenia de la Unión Europea pues esta es un auténtico fracaso, va orquestada, o sobre todo va llevándose hacia una autodestrucción, cosa que a Estados Unidos le interesa, obviamente, ¿no? Mejor tener a 27 países divididos que no 27 países unidos que te puedan hacer frente el día de mañana económicamente, armamentísticamente, y sobre todo de interés y posición, ¿no? Posicionamiento, ¿no? Que hoy en día Estados Unidos vive más casi del posicionamiento, ¿no? Y parece ser de que puede ejercer poder en cualquier parte del mundo, y realmente lo vemos que tampoco es tanto, ¿no? Es un gigante con pies de barro, ¿no? Que eso también es una realidad, que bastantes problemas internos tiene Estados Unidos, como para encima estar fijándose en los problemas de otros países. Yo creo que va a ser así, ¿no? Dentro de unos años hablaremos de una Unión Europea totalmente reformada, y donde los países creo que están cumpliendo con más su propio papel por el desencanto que hay generalizado. Apostar por más armamento, pues llegará un momento que sí, no por el miedo, pero creo que están países como España o Francia ahora mismo, que tienen las calles ardiendo, ¿no? Por así decirlo, no creo que estén por la labor de optar por un armamento, o sea, por incrementar sus gastos en armamento. De hecho, aquí se ha intentado, y aunque se ha establecido y se ha aumentado, ¿no? En base a esa excusa, ¿no? Del tema del desmembramiento de la Unión Europea, de la OTAN, perdón, pues y se ha tapado, porque se ha corregido los presupuestos del año 2023, recuerdo perfectamente, 2024, y se ha intentado tapar, ¿no? Sobre todo, porque, obviamente, siempre lanzando esa amenaza, ¿no? Al aire, ¿no? Y si no somos atacados, y si tal, siempre vemos cómo la amenaza final nos hace, pues, movernos, ¿no? El miedo nos mueve. Creo que es un tema muy clave, porque el dólar está amenazado ya desde hace unos años. Entonces imagínate que echan a pelear a todos los 27 países o todos los países europeos unos contra otros, el euro cae, el poder del euro cae, y entonces eso le sirve al dólar para ganar todo ese mercado financiero que tiene el euro. Muchos inversionistas irían corriendo hacia el dólar si el euro llegara a caer. Creo que lo que tocas es muy importante, y los europeos más que nunca tienen que estar alerta a justamente eso. Axier, pues tu conclusión, y nos vamos. Una palabrita, tu cereza del pastel, ¿cómo
Si escogieras una palabra, quiero dejarte acabar porque te interrumpí. Y básicamente lo que te digo, en cuestión de europea, nosotros vamos a descubrir qué somos y hacia dónde queremos ir con las próximas elecciones. Y ya te estoy diciendo, ya te adelanto, si quieres aquel día podemos hablar otra vez, de que las elecciones europeas van a demostrar que el fracaso de la Unión Europea, el fracaso de esa idea de sentido común y de unidad, y lo único que los une ahora mismo es el euro. A los europeos, nuestra moneda. Tremendo lo que dices, tremendo, imagínate. Cuando los que idearon la supuesta Unión Europea, si es que creemos en las buenas intenciones, pues tenían supuestamente otros prolegómenos, ¿no? Un espíritu, unidad de la sociedad, del humanismo, y bueno, en fin. Ha sido excelente la conversación contigo, Axier, como siempre. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho, hermano, gracias por estar aquí. Y pues esperamos verte más seguido y te deseamos, como siempre, todo lo mejor. Y a ti que nos ves... Yo os deseo que sigáis mucho éxito y que sigáis dando guerra, que sigan echando, digamos, entre comillas, de bronca, ¿no? Desde YouTube y desde otras plataformas. Eso claro. Es que estáis haciendo algo bueno. Pues te agradecemos mucho que estemos en la misma trinchera, en la trinchera donde los balazos no son importantes, sino balazos de pensamiento, que es, yo creo, que lo más importante. No para traer la verdad, Axier, sino para simplemente sembrar la duda y provocar la reflexión y la investigación. Axier, un gran abrazo, de verdad un gustazo verte. Gracias, un abrazo. Gracias y un abrazo y muchas gracias a todos los que nos ven, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.